Señor, tú eres digno y nosotros, tus hijos, nos postramos ante tu dignidad, ante tu santidad. Padre, ayúdanos a gozarnos en medio de las tribulaciones. Ayúdanos a mirarte como hijos. Aún nosotros nos apartemos de ti, pero tú nos tratas siempre como tus hijos. Que podamos verte como Padre y en lugar de quedarnos por ahí aburridos o deprimidos o angustiados, podamos, Señor, celebrar cada vez que nos reunimos como iglesia, como cuerpo, como casa espiritual, como dice el apóstol Pedro. Señor, nos postramos ante ti. Llénanos de tu presencia para nosotros adorarte en espíritu y en verdad. Voy a leer una reflexión del escritor de esta Biblia. En Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, y este autor dice: ciertamente somos sacerdote, real sacerdocio. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Son mediadores, intermediarios, los que interceden entre Dios y su mundo. Los sacerdotes informan al mundo lo que Dios espera y ayudan al mundo a conocer mejor a Dios. Pero fíjese la clase de sacerdote que según Pedro hemos llegado a ser: sacerdotes que alaban. Se nos llama a despertar al mundo al asombro, porque hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra alabanza debiera aligerarnos la carga y llevar esperanza a otros en su momento de necesidad. Debiera transportarnos de la mentalidad melancólica al aleluya de Handel. Pero ¿acaso la alabanza nos sana hasta este punto? ¿Alguna vez se despertó el domingo por la mañana sintiéndose golpeado por la vida y dijo para sus adentros que no tenía ningún deseo de ir a la iglesia? Bienvenido al mundo. No se deje engañar por su estado de ánimo deprimente. Justamente en esos momentos les hace falta asistir. Arrástrese hasta allí como un reptil en su mundo carente de alegría. Luego espere que empiece la alabanza. Lo dejará anonadado. Le obligará a levantar la cabeza. Le levantará el rostro hacia los vitrales. Aquí diríamos hacia las luces. Le levantará el rostro hacia los vitrales. Pronto su corazón le prenderá. ¿Qué es esto? Está batiendo palmas, ahora danza. La alabanza lo logró una vez más. Los que conocemos a Cristo somos los directores del coro del reino. Somos los sanadores de los que están encadenados a la melancolía. Somos los sacerdotes de la alabanza. Y una vez que empieza la alabanza, el mundo mismo queda perplejo ante la energía y el poder de todo esto. ¿Por qué? Porque la alabanza transforma todo lo que toca. Primero transforma al alabador, al adorador, y de paso cambia a todo el mundo. Con el tiempo la alabanza cambia todo y revela al mundo a Cristo en nosotros. Voy a invitarte. No es malo estar sentado. No estoy diciendo que está deprimido por esto. El autor habla de depresión y eso. Pero ponte de pie. A veces lo que más se sientan son los adolescentes y los jóvenes. Dios mío. ¿Te quiere alabar al Señor? Voy a invitarlo a alabar al Señor con alegría. Anoche, uno de los ancianos, nuestro hermano Jorge López, respondió con un mensaje que habíamos enviado. Y él decía: deberíamos dar gracias a Dios por Andrés. O sea, vamos a estar orando, vamos a tomar más tiempo al final para orar, pero deberíamos darle gracias para comenzar, porque la vida es de Dios. Así que en lugar de estar triste, en lugar de estar melancólico,
Vamos a alabar al Señor. Y mientras tú alabas, mientras levanta la mano, mientras danza, haz lo que quieras hacer, pero alaba al Señor. Y mientras alaba al Señor, dale gracias a Dios por la vida de Andrés. Amén. Tengamos la fe puesta en el Señor, que Él nos dará la victoria. Victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, victoria, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar, y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Desde el trabajo y regalo, esto porque José obedeció por a mi hermano. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo y yo le alabaré. Y es el mismo de ayer, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria.
Esa es la gran victoria, Señor, que tenemos en Jesucristo. Pero, Señor, día a día, a veces imperceptible, pero hay victorias tan poderosas en nuestra vida. Y a veces somos hasta malagradecidos, Señor. Cuántas victorias tú me das y se me olvida agradecerte. Hoy como iglesia queremos celebrar esas victorias. Voy a invitarte a que levante tus manos y le dé gracias a Dios. Bendícele, alábale. Cuántas victorias Él te ha dado, Él te está dando y Él te dará. Cuántas victorias sobre la salud, la enfermedad, sobre problemas financieros, problemas de relaciones en familia, en pareja, en compañero de trabajo. Cuántas victorias a diario el Señor nos da. Aún su palabra declara que el ángel de Jehová está alrededor nuestro, que pelea por nosotros, que nos defiende, y nosotros a veces no nos damos cuenta. El Espíritu Santo está con nosotros y es victoria segura porque Él está con nosotros. Pero como iglesia hemos clamado por Andrés y Él lo tiene con vida en el día de hoy. Los médicos han dicho que hay que operar otra vez. Y cuando pensamos en una séptima operación en 3 meses, nuestras rodillas tiemblan. Nos sentimos preocupados. Pero, Señor, en tu palabra encontramos la fe, encontramos el valor, encontramos el coraje para cantarte con esta canción. Tú eres la victoria. No somos nosotros. La victoria es Jesucristo. Y Andrés una vez más se levantará. Voy a invitarte ahora a que te puedas mover hacia esa esquina. Asumimos que por ahí está la Sedimat. Si se voltean para este lado, levanta tu mano, levanta tu oración también. Hoy, cuando tenga que ser operado, dile al Señor, Él es el médico. Vamos, díselo al Señor, Él es el médico. Señor, utiliza a los doctores que han estudiado las ciencias para hacer este tipo de operación, para poner la anestesia adecuada. Pero, Señor, el que levanta esos cartílagos, el que le da inmunidad a las bacterias, el que levanta la defensa, el que estará allí, Señor, para proteger a tu hijo, eres Jehová de los ejércitos. Eres tú el que pelea una vez más esta operación de Andrés. Nosotros lo que hacemos hoy es obedecer a tu palabra. En medio de hay alegría, hay gozo, hay fe, hay esperanza de que tú estás allí, de que tú estás en control. Padre, llena el corazón, en la mente y el cuerpo completo de Consuelo y de Rafael, de que tú estás con su hijo. Señor, como iglesia nos unimos para orar por tu hijo Andrés. Como iglesia te damos gracias por este hijo nuestro, fruto de esta iglesia, ha crecido en medio nuestro. Por eso lo ponemos en tus manos, Señor. Obra tu perfecta y completa voluntad en la vida, en el cuerpo, en la cabeza, en el cerebro de este hijo tuyo. Restaura aún lo que se ha dañado en cualquiera de esas operaciones. Restáuralo, Señor. Que Él pronto, Señor, pueda salir de ahí, lo podamos tener en medio nuestro. Padre, oramos y clamamos por Andrés. Nos gozamos al saber que no está solo, que no hay problemas allí, independientemente de lo que los médicos puedan estar viendo. Tú lo vas a hacer una y una vez más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Adora su nombre.
Vamos, bendice el nombre del Señor. Exalta el nombre del Señor. Dile al Señor cuán bello es. Dile al Señor cuán bueno es, cuán misericordioso, cuán bondadoso es. Gracias, Jesús, por cuidarnos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Declaramos en esta mañana y proclamamos tu sanidad en Andrés, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor de gratitud, de alegría, de certeza, de fe, de convicción. Él está en control. Aleluya. Ahora, abraza a la persona que está cerca, salúdale, dale la bienvenida. A todo el que está cerca de ti, son bienvenidos a la iglesia en este servicio especial de domingo. Gloria a Dios. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a tener un tiempo especial con Fran y Patricia. Y voy a pedir que vengan acá. Y es tan especial que Patricia cumple años hoy. Y ellos ya se nos marchan mañana, entonces tenemos que aprovechar. En lugar de exponer el texto como normalmente lo hacemos, queremos hacer un panel. Tengo un par de preguntas que quiero compartir con ellos. Así que bienvenidos, chicos. Mi esposa iba a estar conmigo también, pero parece que mi ministerio infantil no la suelta. Patricia cumpleaños, así que te bendiga. Hoy hay que celebrar eso, ¿no? Hermanos, estamos estudiando Pedro. Y esta semana yo le decía al Señor, yo quisiera como metérmela en la cabeza a todos los hermanos de la iglesia. A ver si nos metemos en esta epístola, en esta carta. Necesito un micrófono aquí. Y yo creo que todavía, a pesar de que estamos haciendo muchos esfuerzos de prepararnos, de preparar una guía para grupos pequeños, yo creo que nos estamos quedando cortos. De hecho, este ejercicio lo vamos a repetir, no sé si al final o antes del final, pero van a ser algunos de ustedes, así que yo voy a escoger a algunos de ustedes para hacer ese ejercicio de cómo aterrizar más esto, que no se quede en la emoción, que no se quede en qué linda predicación, wow, qué bueno tuvo la predicación, pero y después de la predicación, ¿qué está pasando? Entonces, déjenme introducir esto en uno de los materiales, creo que el segundo o el primero de los grupos pequeños. Yo escribí escribí tomado de un libro que dice que el propósito de Pedro fue escribir a los creyentes en Asia Menor que debían vivir vidas santas y honradas. Y hay un montón de textos que pegamos ahí a ese material. Ahora, en medio de esa vida santa y honrada, ellos iban a soportar el sufrimiento. Y esa es una de las preguntas que vamos a hacer más adelantito, especialmente aterrizándola a una realidad que la iglesia está viviendo. Perdimos a Laura, o la perdimos físicamente porque está con el Señor, y tenemos una lucha ahora con Andrés, y yo sé que quizá nadie lo ha externado, pero hay gente que se le va la guagua y se está preguntando cuál es el pecado que cometió Rafael o Consuelo. Y si se nos va esas preguntas, pues vamos a hacerlas, si en verdad eso es así. Pero dice este autor o este escritor que ellos debían soportar el sufrimiento, y hay muchos textos ahí en Pedro. Ahora, en medio de eso, ellos debían vivir de acuerdo a las estructuras sociales, y Pedro lo va a decir más adelante en el capítulo 3, sométanse al rey, a las autoridades, a las esposas, los esclavos, todo esto. Ahora, en medio de todo eso, había que vivir, como decía Fran el domingo, una vida de ética. Pero esa palabrita ética, eso suena por aquí y se va por aquí, aún de los cristianos evangélicos. Entonces, yo escribí que el objetivo para nosotros como iglesia estudiar Pedro es ver las propuestas de Pedro, especialmente con el tema de vivir la vida cristiana en una sociedad posmoderna. ¿Cómo vivir la ética hoy? Porque la mayoría de los libros de ética hablan de los siglos pasados.
¿Cómo vivimos la ética hoy? Cuando es el tiempo del internet, de los WhatsApp y de toda esta cosa y de tantas cosas que pasan en las redes sociales. Entonces, esa debe ser la pregunta que debemos estar haciéndonos siempre. ¿Cómo deberíamos vivir la vida ética, la ética en un mundo posmoderno? Entonces, chicos, la primera pregunta gira alrededor de la salvación, porque un énfasis frecuente y muy fuerte de Pedro es el de la salvación. Ahora, algo que yo dije, y creo que el primer día, y luego lo puse en material de grupo pequeño, es que la salvación de Pedro, como la mayoría de los temas de Pedro, de la primera carta, es comunitario. O sea, yo tengo que ser salvo. Laurita tiene que salvarse ella, o sea, ya aceptó a Cristo. Es salvación independiente de los padres. Cada uno tiene que ser salvo. Pero Pedro está hablando de una salvación como comunidad, colectiva. Ahora, ¿cómo lograr que esto sea una realidad práctica en nuestra iglesia en este tiempo donde se resalta tanto lo yo, el individualismo, mi tiempo, mi agenda, mi? ¿Cómo aterrizamos eso en la iglesia hoy día? Yo creo que una de las, creo que fue en la prédica pasada, en uno de los momentos en donde analizábamos el texto de Primera de Pedro y nos metíamos ya en el capítulo 1 y tomamos un poco del 2, hay algo que me hizo mucho reflexionar y es el tema de que la alegría puede unir personas que no se conocen de manera superficial, ¿no? Uno puede estar en una fiesta de la oficina, en una actividad del vecindario, del edificio de apartamento donde yo vivo, y eso sin duda te puede hacer que tú conozcas más personas, pero no hay cosa que una más que el sufrimiento. Y este grupo de cristianos a quien Pedro le estaba escribiendo, estaban sufriendo, porque estaban lejos de sus hogares, de sus países, de sus regiones de origen, estaban siendo perseguidos y estaban viviendo entre personas y cultura y autoridades que no querían nada que ver con el evangelio. Entonces, en medio de esa situación, Pedro dice que ustedes deben experimentar la salvación, que ustedes deben buscar ser salvos, que ustedes deben apreciar la salvación. Pero esa salvación, como bien dice el pastor a que se estaba refiriendo Pedro, tenía que ver mucho con cómo yo me manifiesto, cómo yo hago que esa salvación sea una experiencia no solamente personal, sino una experiencia comunitaria. Y acompañarse en el dolor, acompañarse en el sufrimiento, acompañarse en la escasez, es una de las manifestaciones más grandes de la salvación. Porque cuando una persona, todos nosotros podemos tener un momento de abundancia en nuestra vida, y en ese momento tenemos muchos amigos, ¿o no? En un momento de abundancia, en un momento donde a ti te fue bien económicamente, donde tú estabas en salud, o donde tú tenías una posición, donde tú podías hacerle favores a la gente, o podías beneficiar a alguien, todo el mundo se te acercaba. Pero es en el sufrimiento, es en la escasez, es donde tú experimentas verdaderamente quiénes son las personas que están a tu alrededor. Y si esas personas son salvos como tú, si esas personas son cristianos como tú, la salvación se manifiesta en esa comunidad. Nosotros ahora mismo en este proceso estamos experimentando la salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo verdaderamente lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no es color de rosa. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos viviendo en este mundo y no queremos vivir con las reglas de este mundo. Entonces, en medio de esa situación, en lugar de nosotros tratar de hacer cosas físicamente para tratar de lograr la restauración de la salud de Andrés, que la estamos haciendo todo lo que humanamente podamos hacer, pero estamos aquí declarando victoria en el Señor. Una persona que no sea cristiano no puede entender cómo una iglesia que está experimentando por eso, un grupo de personas, pueda cantar como cantamos ahora. Pero ustedes saben por qué eso, porque somos salvos.
si no fuéramos salvos, todo esto fuera una locura. Por eso Pablo decía que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Sí, entonces, cuando pensamos en esto, Patricia, tú eres mujer y tú nos ayudas mucho en esto. Estamos dentro de la iglesia, somos parte de la iglesia y decimos sí, pero también por otro lado, esa salvación comunitaria, ese interés en la iglesia, ese interés en el hermano, en el que sufre, en lo que tienen dificultades, pero por otro lado, yo quiero lo mío. O sea, es como que más que nunca el posmodernismo nos ha enfatizado tanto lo mío, el disfrute, el deleite, el goza, que nada de eso es malo, siempre y cuando nos metamos en el contexto de también ver el otro. ¿Cómo tú ves? Porque parte de lo que yo le dije a Patricia para convencerla fue necesito la experiencia de ellos como extranjeros viviendo en Washington, porque son dominicanos y viven allá, son extranjeros. ¿Cómo tú ves? O sea, cuando tú ves nuestra iglesia y la iglesia a la que ustedes asisten, ¿son batallas comunes? ¿Estamos locos aquí o estamos desfasados? ¿O esto es una realidad del cristianismo de hoy? Bueno, yo creo que realmente es una batalla común, porque así como se batalla aquí con el tiempo, con que yo, también allá uno ve ese tipo de cosas. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Nosotros íbamos a una iglesia hispana y realmente yo creo que por el yo fue que nos fuimos. Entonces, pasamos a la iglesia donde asisten las niñas en el colegio y es una iglesia americana y sí la comunidad está enfrentando todo eso y hay grupos de ayuda y cómo manejarte y cómo la comunicación, cómo, o sea, que no sea todo como tu celular, que no sea todo el Facebook, que no sea todo. Y aunque la iglesia está metida en lo tecnológico, o sea, hay páginas y te dan muchas opciones, pero es una forma de cómo integrarte, no que te aísles, sino que te integres a lo que es la comunidad, a grupos de ayuda, a que sirvas, a que... Okay. Entonces es una lucha. Una pregunta, no quiero meterte en problemas, pero estás en tu país, en tu iglesia. Tú hablaste de latinos y americanos. Sí. Ok, nosotros y los americanos. ¿Tú sientes que esta batalla le está haciendo más difícil a los latinos? Yo creo que, bueno, específicamente en esa iglesia, el problema es que no se abren y todo es yo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, como están allá, no se adecúan a Estados Unidos. O sea, ellos quieren vivir en Guatemala, pero con frío. En El Salvador, pero con frío. Entonces, como que se aíslan. Y al aislarse, pues entonces forman como un gueto, como una comunidad muy cerrada, donde solamente es yo soy el que valgo, yo soy el que hago las cosas bien, y lo que tú estás diciendo o haciendo, pues no está correcto. Entonces, es una situación difícil porque por 1 año y medio estuvimos ahí y no hubo forma cómo penetrar, no hubo forma porque todo es nosotros, entonces, y mucha tecnología y muchas cosas y mucha palabra, pero eso es lo que los mantiene a ellos así, o sea, no se adecúan a donde están. Frank, como economista, tenemos a 5 regiones o 5 ciudades de una provincia en el Asia a la que Pedro le escribe. Parece que en el contexto ellos eran lo peor de lo peor. O sea, no tenían recursos, eran extranjeros, vivían quizás hasta menospreciados por ser cristianos. Todos esos elementos. Cuando escuchamos términos como redimidos por su sangre, nacer de nuevo, rescatados, purificados, tienen una herencia, uno dice, wow, yo quiero recibir eso me levanta la estima. Eso me da significado y valor como cristiano. ¿Qué piensas tú
que pudo haber pasado con esta gente ante este tratamiento que Pedro le da. Y Pedro no está prometiéndole dinero, Pedro no está prometiéndole siembra y vas a cosechar y vas a ver ante tanta pobreza. O sea, ¿qué significado tiene para nosotros esta carta y estos términos en un mundo donde aparentemente lo económico es lo más importante? Sí, recuerden que cuando hablábamos en el primer mensaje, hace 2 semanas, Pedro les hacía mucho énfasis a ellos de que vivan su vida mirando hacia la eternidad. En el sentido de que ustedes están en este mundo, están experimentando escasez, como decía el pastor, están experimentando sufrimiento y dolor, pero entiendan que todo esto es pasajero. Y que la herencia de que ustedes tienen los hace a ustedes redimidos, herederos, bendecidos, prosperados, y que Dios en su momento va a manifestar su salvación en ustedes. Yo, retomando eso lo que preguntaba el pastor con respecto a lo que decía Patricia, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando viviendo ahora en Estados Unidos y habiendo vivido ya en otra ocasión, es que nosotros los hispanos tenemos un problema serio de autovaloración. Es decir, el hispano llega a los Estados Unidos entendiendo que él es lo peor y entendiendo de que no tiene oportunidades y que ya de por sí el sistema lo discrimina y lo excluye y no hace ningún esfuerzo. Entonces, el que llega allá, por ejemplo, nosotros los dominicanos cuando llegamos a Nueva York empezamos a trabajar en una bodega y aspiramos a que nuestros hijos, para que puedan sobrevivir, también trabajen en la misma bodega, ¿no? Entonces nadie piensa en superarse, muy pocos piensan en estudiar y eso los hace a ellos tener una valoración de ellos mucho menor y entonces es un círculo vicioso que se quedan todo el tiempo dando vueltas en el mismo sitio. Entonces nosotros debemos entender que si bien es cierto que nosotros no somos de aquí, pero nosotros estamos aquí y hemos sido enviados a tener un impacto aquí. O sea, nadie va a poder tener un impacto en el lugar donde vive si odia el lugar donde vive. Nadie. Es decir, si tú estás aquí en la República Dominicana y tú eres, no sé, ecuatoriano, venezolano, lo que sea, y a ti no te gusta este lugar, tú no vas a hacer nada por este lugar. Pero el Señor nos ha dicho que donde nosotros estemos, que prosperemos en ese lugar, que bendigamos ese lugar, ¿no? Pero que no nos adecuemos a las malas mañas y a las malas costumbres de ese lugar. Entonces, nosotros estamos en una situación en la que necesitamos guía porque es difícil uno estar en un lugar y no ser influenciado por él. Pero Dios nos ha llamado a estar aquí y a influenciar el lugar donde nosotros estamos para bendición, ¿no? Y eso es un reto porque no lo podemos hacer sin la ayuda del Señor. Por más conocimiento que uno tenga, por más experiencia que tenga. Y tenemos que fundamentarnos en la salvación, por eso es el primer tema. Y el tema o el título de la serie es Remando contra la corriente. Porque lo que dice Frank va a ser aquí, ahora tenemos muchos venezolanos en el país, ellos están viviendo la misma situación. Tienen que ir culturizándose a la cultura dominicana, pero no tomen nada malo, por favor. Todo lo malo, cancelen esa cosa de los dominicanos, tomen lo bueno. Pero dice Jeremías que el bienestar nuestro depende, el bienestar de la ciudad depende del bienestar de los extranjeros, porque le está diciendo a los judíos, bueno, de todo lo que están en la ciudad, pero es interesante que ese pasaje habla de los extranjeros ahí. Un segundo tema, porque el tiempo esto es una locura, se nos va. Es la comunidad. Miren, salvación, comunidad. Son temas escogidos del texto. O sea, esos son los textos, las enseñanzas que Pedro nos va dando. Y habla un montón de esto. Habla elegidos, o sea, no eran y eran, ahora son piedras vivas. Vamos a ver eso la semana que viene en segunda de Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, casa espiritual, familia de Dios en el capítulo 4. Amor a los demás, insiste mucho de que debemos amarnos y amarnos en la comunidad, o sea, en la iglesia. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de la iglesia. Entonces la pregunta anda por acá. La salvación para Patricia proviene de Dios, ya lo hemos visto. Ahora estos términos que he mencionado nos desafían a cultivar una vida comunitaria. En el capítulo 2 va a hablar de casa espiritual, lo veremos la semana que viene, casa espiritual.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué valor le damos a la iglesia en nuestra agenda semanal? ¿Por qué el cristianismo de hoy pone en último lugar la iglesia, la comunidad? Bueno. Tú eres de esta iglesia, así que tú puedes hablar. Si no, en sentido general. Nosotros venimos bien tallados, ¿verdad? Por ti ya, de cómo hacer comunidad y de toda esta importancia de los grupos pequeños y todo eso. Y realmente una de las bendiciones que nos ha dado Dios viviendo allá es que Fran puede dirigir el grupo pequeño ahora, que cuando estábamos aquí no le permitía. Era yo, sí, el trabajo no se lo permitía. Entonces, cuando llegamos, o sea, hay que abrir nuestra casa para el Señor, vamos a hacer algo. Y Rosy, la hermana de Consuelo, tiene una amiga, Virginia, que ahora es, como Fran la relaja, la pastora. Entonces, del grupo, ¿no? Sí. Y de hecho, ellos estuvieron aquí en agosto visitándonos cuando Laura se bautizó. Y entonces empezamos nosotros, ellos dijeron, bueno, queremos aprender de la Biblia. Pues sí, claro, o sea, ya sabemos, o sea, tenemos cómo y entonces empezamos nosotros 5. Virginia, Pedro, su esposo, Rosy y nosotros 2 en la sala de nuestra casa. Y yo fui invitando mamás del colegio, una peruana, compañera del curso de Camila, otra que me encontré de Guatemala, que no está en ninguno de los 2 cursos de mis hijas, pero nos encontrábamos ahí, ella oyó que yo hablaba español y entonces se acercó y bueno, el caso es que ahora somos 13, o sea, somos 13 y ya casi no cabemos, tuvimos que comprar sillas, tuvimos que adecuar ya las cosas, entonces... En ese grupo de latinos y lo que tú viviste y vive acá, ¿por qué es que la iglesia, servir a la iglesia, involucrarse activamente en la iglesia, es para un porcentaje tan pequeño? Porque en la mayoría de estos que están acá sentados, míralo, la mayoría de los que están sentados ahí solo vienen el domingo y no siempre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que, y era lo que yo le comentaba a Fran esta mañana, o sea, ser cristiano no es un vestido que yo me pongo. Ser cristiano es la manera en cómo yo vivo. O sea, es que los demás vean que yo tengo algo diferente y que no es que yo vengo los domingos a la iglesia, es que yo honro a Dios con todo lo que hago. Y cuando me acerco a los demás, cuando me acerco allá, tanto americanos como latinos, o sea, ellos saben, yo no se los tengo que decir, ellos saben que yo tengo el sello de Cristo. Amén. Y que me comporto de acuerdo a eso. Amén. Y eso abre puertas. Por eso se han acercado, por eso es que me buscan, por eso es que hemos organizado este grupo. O sea, tenemos una compañera en el grupo pequeño que ella sufre de esquizofrenia y vino por una necesidad, y la vecina de ella la llama en una crisis que se quería suicidar y no sé qué, y la vecina dice, ay, pero yo estoy saliendo para el grupo pequeño, ven conmigo y allá oramos por ti. Y llama, ¿puedo llevarla? Digo, bueno, tráela. O sea, porque lo menos que puede hacer, ¿verdad? Le ponemos una inyección de Cristo. Claro. Y déjame decirte, Félix, que ella ha seguido asistiendo y es una muchacha del Salvador, o sea, con muchas situaciones que más que todo nosotros pensamos que son espirituales. Bueno, para no cansarles el cuento, le estábamos esperando un domingo a la iglesia porque a esta altura de juego éramos Fran y yo que llegábamos nada más y la otra pareja que ya asistía a la iglesia. Pero ahora vamos todos los del grupo pequeño a la iglesia y nos sentamos todos en la misma fila y hacemos el grupo, salimos a comer. Es una comunidad. Es una comunidad. Y los pastores, había una de Mónica que le estaba diciendo a uno de los pastores de la iglesia, mire, ese es mi grupo pequeño, y él decía, ¿pero quién? Y ella, toda esa fila hasta allá atrás. Y él como, oh, qué bien, como asombrado, como, ok. Entonces, esta muchacha llamó en crisis que no había ido a la iglesia porque se quería otra vez suicidar.
dijimos, bueno, hay que ir. No es cristiana, está empezando, ha tenido muchas malas experiencias en las iglesias y nosotros fuimos. Estuvimos ahí, oramos con ella y un pastor de la iglesia de Covenant, donde vamos, con otro esposo del grupo, fue y oró y llamaron a la línea de crisis y dijeron, ven, tráiganla. O sea, tiene 2 hermanas internas y eso es visitándola, que tú necesitas, que necesitan los papás. Ser iglesia. Ser iglesia, o sea, estamos, y lo que más me sorprende es que no todos son cristianos. O sea, no todos son cristianos y Yo ellos... quiero ser pastor de esa iglesia. Y de hecho, solamente Rosa Nuris, Fran y yo, y ya. Son los cristianos. Y ya. Después los otros Y 10 Rosa no Nuri son. reciente se bautizó. Recién se bautizó, entonces ha sido una experiencia porque hemos impregnado en los otros y ellos están preguntando, ¿y cómo se siente? Como cuando uno acepta al Señor. O sea que como comunidad hemos hecho un cambio y realmente es vivir lo que predicamos, no andarlo pregonando. Ok, la respuesta que yo voy a tomar ante mi pregunta es, no es ponerse un vestido. No es ponerse un vestido. O sea, usted no es cristiano porque usted viene a la iglesia. Yo creo que hay varias cosas que han surgido de esto, porque muchos hermanos no sabían que ustedes tienen una iglesia ya. Sí, porque es una iglesia ya. Entonces, hermanos, vamos a tener que hablar con Fran para que le pongamos Centro Cristiano Bendición, armemos la iglesia en Washington y de repente alguien de ustedes va y le ayuda a pastorear a Fran, porque Fran sigue trabajando, pero alguien puede ir a pastorear con él y se dedica a cuidar a la iglesia y Fran predica los fines de semana y enseña en grupo pequeño, ¿no? Sí. Ahora, ¿Ya él resolvió? ¿Ya? Julieta, hay que agregar un grupo pequeño nuevo al sistema. Ah, eso sí. Sí, hay que agregar un grupo para ver si nos da vergüenza a muchos que todavía estamos batallando con los grupos. Hermanos míos, vamos a ver, Jaro, prepárame las prácticas, la pregunta que está ahí donde, el último cuadro, el último, ¿ese es el último? Donde está, exacto, ese que está ahí. Yo no lo puedo mirar porque está muy pequeño para mí, pero lo tengo acá. Enviamos una pregunta que estaba en el material de grupo de la semana pasada. Esa pregunta textualmente la tomamos de ese material que yo preparé. Y dice, ¿cuáles prácticas de nuestra iglesia nutren y hacen crecer tu vida cristiana como miembro de la comunidad cristiana o la iglesia? Entonces, 8 grupos respondieron. Julieta, 8. Lo demás no sé qué pasó. 8 grupos respondieron. Y de los 8 grupos, todos dijeron primero principios. Entonces yo escucharía eso. Lo que no están en primero principio, yo escucharía eso. Porque están diciendo que de las prácticas que tenemos en la iglesia, una de las que más nutren son primero principio, 8 de 8, grupos pequeños. Jorge, estamos bien, yo creo que el Señor está en esto, estamos claros de las prioridades de nuestra iglesia para el 2017. Grupos pequeños y primero principio. Culto, especialmente enfatizaban mucho la predicación, las series y eso. De 8 grupos, 6 pusieron esto como una de las prácticas que nutren. Servicio en algún ministerio, 3 de 8. Compañerismo entre grupos, 1 de 8. Ayunos y vigilias, 2 de 8. Grupo de gracia, 3 de 8. Campamento de pareja, 1 de 8. Y grupo de jóvenes, 1 de 8. Eso no es una encuesta, eso fue que se le preguntó, pero quise poner las cantidades para que veamos. Yo me quedaría con esas primeras 3. La demás, perfecto. Seguimos trabajando con grupos de gracia y las actividades, pero hermanos míos, queremos enfatizarle, la iglesia hace todo el esfuerzo. Ustedes no se imaginan de verdad, yo quisiera como que ustedes se metieran en la semana, una semana conmigo en la oficina, aquí en la iglesia. Yo sacrifico muchas cosas que son de un pastor, como visitarle, estar detrás de ustedes, bendecirle, ir a los hospitales. Yo sacrifico mucho eso de no poder hacerlo. Van otros de los ancianos, van hermanos, van los grupos, para yo poder preparar materiales para grupos pequeños, para podernos preparar bien para el fin de semana, para llevar la iglesia hacia adelante. Entonces es un gran precio que pagamos y queremos bendecirle con esto, por animarles. Los servicios, los domingos, hermano. Yo no sé qué pasa hoy, hay unos vacíos tremendos aquí adelante, pero tremendo. ¿Dónde estamos, hermanos? Y yo sé,
de vez en cuando usted se enferma, de vez en cuando usted puede faltar a la iglesia, o falta, como también falta su trabajo. Pero cuando esto es muy constante y continuo, y tú miras a una familia, a una persona, una de cada 5 semanas llega a la iglesia, entonces realmente eso no te está nutriendo. Pero no te nutre porque tú no estás en lo que debe de estar. No está en grupo pequeño, es que no tengo tiempo, es que yo estoy ocupado, es que yo tengo otras cosas que hacer. Los domingos, pastor, ¿cómo me levanto temprano? Escuchen la hora, para llegar a las 9. Próximo grupo de primero principio a las 9. Vamos a comenzar, no a las 9:30. 9. Debería ser a las 7:30 o 8. Hermano, ¿estamos cambiando la ciudad o vamos a acomodarnos a la ciudad? Hay que cambiarla, hermanos. Ay, es que tengo que dormir. Acuéstese a las 8 de la noche. Melissa, ¿a qué hora te acostaste anoche? No me diga. Es una niña. Los papás que tengo que preguntarle, ¿dónde andaban a las 3 de la mañana? No, se acostaron temprano, ¿verdad? Anoche me decía Marieta, pastor, ya yo estoy como usted ahora, que yo no quiero salir los sábados por la noche. Y yo, gracias, sierva, gloria a Dios. Únase al clan. Porque tenemos, si eso nos nutre, ¿qué es lo que estudiamos la semana pasada? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, si eso nos nutre, yo creo que tenemos que darle tiempo a eso, hermano. Ahí está, esos son datos que recién recibí ayer y lo quise poner ahí. Un tercer tema. Y con este tema, junto con el tema de la posmodernidad y del siglo XXI, vamos a ir terminando porque queremos tener más tiempo de adoración. Es el tema de la santidad, que vimos la semana pasada y Frank también lo expresó. Y le voy a leer una cita que también la puse en el material del grupo pequeño de Richard Foster. Richard Foster es un escritor que habla mucho de las disciplinas espirituales. De hecho, tiene un libro llamado Alabanza a la Disciplina. Y él trabaja mucho esos temas. Y Foster dice, lo que hoy necesitamos de forma desesperada no es gente más inteligente. ¿Cuál es el énfasis suyo con sus hijos? Ese. ¿Sí o no, Patricia? Queremos que nuestros hijos sean inteligentes. Él dice, eso no es lo que necesitamos. O con más dones. ¿Usted sabe que la iglesia está llena de gente con dones? Pudriéndose en la silla. Dones podridos, porque no lo ponen en práctica. No necesitamos gente más inteligente, no necesitamos gente con más dones, sino gente más profunda. ¿Qué será profundo? Gente más de la palabra, de conocimiento profundo de la palabra, y no gente que se deja llevar por cualquier doctrina. Dice, creyentes que vivan una vida santa, una vida ética. Por eso me gustó, lo puse ahí porque ese era el tema que Fran desarrollaba la semana pasada. Según los principios del reino. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros? El cristianismo, Fran, en sentido general. ¿Es un cristianismo fofo? ¿Es un cristianismo de gente que brilla y tenemos mucha gente preciosas, artistas y mucha gente, empresarios hoy día? Pero ¿es un cristianismo vacío o profundo? ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso para hacer un cristianismo profundo? Miren qué pasa, mis hermanos. Nosotros tenemos, los que tenemos mucho tiempo en el evangelio, tenemos una idea visual de lo que es un evangélico. Sí, tenemos una idea visual. O sea, cuando uno ve a una señora con una falda larga, sin aretes, sin pintura, esa es una hermana. O sea, desde que nosotros nos acercamos, le decimos, hermana, y digo, ¿cómo usted sabe que yo soy cristiano? Y digo, obvio. O sea, o es cristiana o es monja. O sea, solo una de dos. ¿Entiendes? Pero en el caso, lo mismo que los hombres, cuando uno ve cierto tipo de ropa. Pero hoy en día hay que estar claro una cosa. El evangelio, el cristianismo, no debe ser simplemente ropa. No debe ser la ropa que yo me pongo, no debe ser si me pinto o no me pinto, si me pongo pantalones o no me pongo pantalones. Porque el énfasis en lo externo es equivocado. El énfasis debe ser en lo interno. Ahora bien, el problema es que lo interno se manifiesta en nuestro comportamiento. Y lo que
Y lo que yo creo que hace mucha falta hoy, nosotros aquí en República Dominicana quizá estamos viviendo el tiempo en donde es más popular ser evangélico. Todo el mundo hoy, cuando tú le dices, no, yo soy cristiano, ¿y a qué iglesia tú vas? Yo voy a la iglesia de fulano, donde va fulano y fulano, porque es como un asunto como de alfombras rojas y celebridades. O sea, eso es fulanita de tal que tiene un programa en el canal, que sé yo, que va ahí, y yo me junto con ella, y yo voy donde la pastora fulana. O sea, ahora es muy popular ser cristiano. Ahora el que se siente avergonzado de ser cristiano es porque es un tapita, porque ahora todo el mundo, o sea, hasta, tú sabes, hasta te da caché ser cristiano. Antes te daba caché si yo voy a la parroquia Divino Niño. Ahora no, ahora te dicen, ahora yo voy a la iglesia, o sea, ahora monte de Dios y que yo cuánto, y la palabra profética del que yo cuánto del hombre que vuela. O sea, uno siempre, o sea, ya ahora hay todo tipo de iglesia y eso te da caché. Pero ¿qué pasa? Oigan, ¿qué es lo que pasa? El problema es que tú te sientas. La semana pasada, para apoyar un poquito ese argumento, cuando tuvimos la funeraria, Edwin nos ayudó a tocar y yo puse la palabra con el cuñado de Elisa que murió. Y se me acercó una hermana al final y me dijo, ¿de qué iglesia son ustedes? Entonces yo le dije, siento que ya no bendición. Me dice, yo soy del pastor, un músico famoso, y en lugar de decir de la iglesia tal, es del pastor tal. Sí, porque es de la persona. Exacto, o sea, es un culto a la personalidad. Es un culto a la persona. O sea, tú dices, yo voy a la iglesia del pastor fulano, o yo voy a la iglesia donde va fulanita de tal. Bien, que es una megadiva que da golpe de barriga, ¿qué es yo? O sea, entonces tú llegas, ¿sabes? A eso que se está limitando ahora el evangelio, o sea, y todo el mundo ve eso como popular. Pero oigan, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí lo que Foster dice. Exactamente, entonces claro. El problema no es que tú te pongas la ropa que te pongas, claro, la modestia es el principio. O sea, acuérdense que las prácticas cambian, lo que siempre se mantiene es el principio bíblico. El principio bíblico se mantiene siempre. Pero el problema es que dentro de las iglesias es increíble la cantidad de gente. Por ejemplo, tú te pones a hablar con una persona que te dice que va a la iglesia X y hay tres temas que siempre van a hablar ellos. Siempre es profecía, siembra y prosperidad. Esos son los tres temas de lo que ellos siempre van a hablar. Pero tú le preguntas, nosotros estamos estudiando Primera de Pedro sobre la salvación. Ajá. Primera de Pedro. O sea, a lo mejor ellos no saben que hay un libro que se llama Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque es tan vacío el nivel de conocimiento bíblico, tan poco, tan superficial, que por eso es que dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, si tú no conoces la Biblia, y fíjense que yo siempre se los repito a la gente del grupo pequeño, porque a veces yo los veo que ellos se pasan la noche entera mirándome como, wow, estamos aprendiendo tanto de la palabra. Y yo siempre les cito lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, que decía, y los de la Odisea, ¿no? Ellos se sentaban y escuchaban al apóstol Pablo, los de Berea, escuchaban al apóstol Pablo, o sea, no es de que a Fran Fuenda, al apóstol Pablo, que era un monstruo. O sea, el apóstol Pablo iba y le predicaba y ellos se sentaban a ver si lo que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con lo que decía la Escritura. Entonces yo siempre le digo, aunque yo se lo diga aquí, lo que lo hace cierto es que lo diga la palabra. Así es. Si no lo dice la palabra, no es verdad. Así es. Si lo dice la palabra, hay que cumplirlo. Entonces, el problema es que si tú no conoces la palabra, tu vida espiritual tiene 2 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te digan, tú te lo vas a creer si te lo dice un hermano dando golpe en el púlpito, o cuando después termina diciendo y dice una palabra como en lengua, la gente dice, eso es el Señor que está hablando. O sea, eso puede ser que se comió un montón ayer y durmió boca abajo, quién sabe. O sea, el problema no es ese. El problema es lo dice la palabra. Entonces, si tu vida espiritual no está cimentada en la palabra, en el estudio de la palabra, en el estudio, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo de primero principio, es estudiando la palabra, ¿o no es así, hermano? Lo que se hace en los grupos pequeños es estudiando la palabra, lo que se predica el domingo en la iglesia es la palabra. Entonces, si tú no tienes palabra en tu vida, cualquier viento de doctrina te va a llevar, porque dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Jaro, ponme la otra que está ahí. Esto que está acá, yo el viernes
Después que preparé estas preguntas, me puse a leer Pedro de nuevo, porque yo no tenía, me sobraba el tiempo, tenía tiempo de más. Y me puse a hacer un trabajito como de toda una mañana, porque fue leer Pedro y no lo voy a presentar aquí ahora. Yo diagramé Pedro, hice un diagrama morfológico, pero ligero, nada profundo, pero comencé a ver dónde estaba el verbo y comencé a hacer algo bien interesante que me sirve para las predicaciones. Entonces ahí agarré el Word y comencé a poner 2 columnas, como la puse ahí, lo que no eran, según Pedro, y lo que no éramos, y lo que somos ahora en Cristo. Yo quisiera saber quién de lo que está acá, quién de lo que no, tiene, como dicen por ahí, que dos dedos de frente, no va a ver la diferencia que ocurre cuando venimos a Cristo. Miren el texto, no puse los versículos porque ya iba a ser mucho más trabajo. En Pedro encontramos que antes éramos extranjeros dispersos, versículo 1, ese me lo sé que está ahí. Y luego dice que ahora somos elegidos, perdidos, redimidos. Primer nacimiento, porque dice que nacer de nuevo, nacemos de nuevo, así que hubo un primer nacimiento. Sin esperanza, esperanza viva. Sin herencia, sin nada, con una herencia. Perdidos, salvos. Desesperados en prueba, temor y miedo. Gozo en medio de las pruebas. Desobedientes, hijos obedientes. Con manchas o pecados, santos. Ignorantes, sabios. Sin posibilidad de rescate, rescatados. Incapacidad de amar, capacidad de amar. 3, 4 textos hay sobre el amor. Rechazan la palabra de Dios, desean la palabra de Dios. Nada, eran nadie, tropezaban con cualquier cosa, especialmente con la roca que es Cristo. Somos piedra viva, que seguimos a la piedra que se llama Jesús, a esa roca que es Jesús. Idólatras, ahora somos sacerdote real, mundo perdido, nación santa, no escogido, no pueblo, pueblo escogido por Dios. Hermanos, pueden decir gloria a Dios. O sea, es una carta increíble, poderosa, que nos da, si usted quiere que le diga una palabrita moderna, nos da autoestima. Si usted anda arrastrando los pies, si usted no se atreve a parársele al presidente y decirle, es que la palabra de Dios dice, léase a Pedro, hermano, léase a Pedro. Ayer tarde, y compartí ese testimonio, estaba con Rafael, estuve acompañándole gran parte del tiempo que estuvo allá en Sedimat. Y cuando llegó el momento que el médico le quería decir de la operación por los estudios últimos que hicieron en la mañana, Rafael me pidió que entrara, estábamos solos, así que yo entré y escuchamos al médico. Hicimos varias preguntas, yo hice como 3 o 4 preguntas, y ya cuando nos íbamos a despedir, yo le dije, ok, usted lo va a operar con los médicos, bajo todo ese panorama que usted está diciendo, pero la iglesia va a orar mañana. Y en el nombre de Jesús, porque él estaba como medio preocupado y medio nervioso el médico, en el nombre de Jesús, todo eso va a ser restaurado. Amén. Sobre todo le preocupa el tema de que son 7 operaciones, ya va para la 8. Y el tema de que constantes, infecciones por las bacterias, que si la operación va a salir bien, porque si otra bacteria, nosotros tenemos que comenzar a clamarle a Dios para que no haya más bacterias y punto. ¿Quién es más poderoso, las bacterias o Dios? Entonces yo le dije con mucho carácter, con mucha autoridad, y se quedó tranquilito ahí, porque cuando te vienen a hablar como científico, está bien la ciencia, pero yo tengo uno que es superior a la ciencia. Entonces tenemos que actuar de esa manera. Si el enemigo pone pensamientos negativos, yo tengo suficiente autoridad en la palabra para decir, Andrés es un elegido de Dios, punto. Ahora, hay otra posición correcta, la de Rafa. Salimos abrazados de esa oficina y afuera dice Rafa, si es la voluntad de Dios llevárselo, yo lo acepto. Esa es la otra posición correcta, porque son 2 polos de la misma moneda. Clamamos a Dios, pero si Dios decide llevárselo, su propio papá dice, si Dios se lo va a llevar, que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y ese es el rol de la iglesia. Yo no quiero vivir a la luz de este mundo. De verdad, hermano, me hastía tanta preocupación por lo físico, tanta preocupación por tener,
Tanta preocupación, hermano. Estudie, sea de los mejores que estudien, pero no estudien para tener más, estudie para servir más. Estudiemos porque como iglesia queremos dar un testimonio allá afuera. Yo quisiera ver más médicos en esta iglesia, pero médicos que me digan: pastor, cuente conmigo todos los meses para un operativo gratuito, que yo voy a llevar de mi dinero, de mi medicina, de mi carro, de mi consultorio, y no que digan: yo voy ahí, pero hay que darme todo. Yo quisiera ver profesionales que digan: vamos a hacer casas. Es así, hermano, no hay otra manera de cambiar la sociedad, porque el evangelio no es otra cosa. El evangelio de denme y pónganme aire y denme café y denme asiento y denme la mejor comida, eso no es evangelio, hermanos. Eso es un club social. El evangelio que transforma es que cuando viene una visita a la iglesia dice: wow, yo quiero ser como esa gente que ponen al otro de primer lugar, que sirven al otro en su comunidad, que invierten de su dinero. Yo de verdad, yo estoy cansado de tantas cosas, porque estamos metidos en la ciudad capital. Yo quisiera que Dios me mandara de verdad para Jimaní. Tiene que cambiar a mi esposa primero de mentalidad. No porque ella no quiere vivir conmigo así, sino porque ella quiere vivir en el cemento donde venden pan, y yo quiero vivir en el campo donde venden yuca. No, donde no venden, donde se cosecha. No hay que comprar nada. ¿Tú sabes lo que me cansa? No es eso, es la verdad. Nosotros, la iglesia de la ciudad capital, de las ciudades, se están dejando arrastrar. Y sabe que yo quiero ver mucha gente próspera aquí, ¿eh? Carlito, que tú tengas negocio, que tú no encuentres que hacer tanto dinero y entonces tú sirves al Señor gratis. Y si después que tú tienes mucho dinero te aloca, lo oramos para que te lo quite. Sí, porque es que los hermanos se alocan. Usted sabe la cantidad de... Mire. No, hermano, yo tengo ya 30 años en estos caminos. Yo he tenido personas que hemos orado para que Dios le provea un trabajo. Y desde que comienzan a trabajar, se descarrían. Entonces, por eso es que para orar deberíamos preguntarle primero: Señor, ¿es verdad que tú quieres trabajo? Hermanos que desde que tocan ciertos temas se espantan de la iglesia. Entonces, yo creo que como iglesia, y esta es la última pregunta para reflexionar a ustedes dos: ¿cómo debe ser la relación nuestra en este mundo? Porque este es el tema de Pedro, este es el tema que hay que darle vuelta. La posmodernidad. O sea, estamos viviendo en un mundo complicado. Pero ustedes son extranjeros. ¿Qué se siente ser extranjero? Cuando tú estás loco por venir a comer un chimichurri, estás loco por venir a... ¿Dónde está Laura? Laura, ¿qué es lo que tú quieres? Ella hizo un plan. Mira lo que estaba planeando Laura. ¿Cómo poder tomar un avión en Washington todos los días, aterrizar aquí, ir a su colegio, poderse volver a su casa para dormir el otro día? ¿Cómo era Laura? ¿Que cuánto costaba eso, verdad? Eso es un anhelo de un extranjero. Estoy en Washington, pero yo no soy de Washington. Yo quiero estar en Dominicana. ¿Cómo vivir esta tensión, Fran, de ser extranjero? Y ustedes que han vivido esa experiencia, y menciona a Laura. Yo viví esa experiencia en Guatemala y muy dura, muy difícil. No había internet, no había nada, y mucho menos había esto. Había que comer tortilla y lo que aparecía. Y con una mujer que no quería estar allá. En el primer año, ya en el segundo la cosa cambió. Todos saben esa historia, que ella todos los días tachaba una X, un día menos, un día menos, un día menos. De enero a septiembre. Porque teníamos el boleto de regreso ese año, entonces era seguro que veníamos a Dominicana. Pero ¿cómo vivir como extranjeros sabiendo que nuestra patria en verdad está en el cielo? Esta es la segunda vez que nosotros vivimos fuera del país como familia. Tercera vez, 10 años. Sí, verdad. Cuenta Chile también. Sí, pues nosotros vivimos en Chile también, sí, es verdad. Esta es la tercera vez que nosotros vivimos fuera como familia. Y para mí, o sea, al principio cuando nosotros estuvimos en Chicago y después, primero en Chile, después en Chicago, obviamente no había muchos recursos. Yo era un estudiante tanto en Chile como en Chicago y Patricia era la que mantenía la casa. Porque yo lo que ganaba era $1,000 dando clases, como 5 clases para poder cubrir
Cuando nació Laura Patricia, Patricia dejó 3 meses sin trabajar, pero esos 3 meses sin trabajar en Estados Unidos tú te lo tomas sin dinero. Es decir, no es como aquí que te dan 3 meses, no, allá si tú quieres 3 meses, perfecto, no hay dinero por 3 meses. Entonces yo tuve que suplir eso y realmente aprecié mucho que Patricia trabajara después. Ahora en Washington es diferente, porque obviamente, yo tengo una posición de mayor nivel y no es y podemos vivir una vida cómoda mientras estoy allá, y es una posición que te da hasta cierto punto prestigio por tú representar a tu país en organismos como el Fondo Monetario, y todo el mundo te invita y tú, ¿entiendes? Tú eres como una gente como, llegó fulano, que no sé qué. Pero hay algo que se ha mantenido claro para mí y para Patricia en todo este tiempo, y es que nosotros desde que llegamos, a donde lleguemos, siempre buscamos iglesia. Porque si tú te descuidas, porque yo pudiera no ir a la iglesia, yo estoy viviendo fuera. Ponlo tú, que tú no tienes necesidad de tener un grupo pequeño, claro, en tu casa. Sí, porque llegar a prepararte cansado, sí, un día en la pues semana. Yo podía decir, no, pues yo estoy aquí representando que yo qué, soy el que yo cuánto. Sin embargo, nosotros llegamos a Chile y Félix nos recomendó al pastor Enzo, que algunos de ustedes lo conocen, que era su compañero en el seminario en Guatemala, y nosotros fuimos a su iglesia y terminamos siendo pastores del grupo de adultos, de jóvenes de la iglesia, y fundamos ese grupo, y yo ayudaba a predicar al pastor Enzo en la iglesia, y Patricia daba muchísimos talleres a los jóvenes. Y cuando nos fuimos a Chicago, bueno, lo mismo, yo mientras estaba estudiando en la universidad, haciendo el doctorado, también estudiaba en el Moody para sacar mi título de teología, y también daba clases en la iglesia, y Patricia era maestra. Y cuando llegamos aquí lo mismo. Tuve que irte a parar porque estaba... Sí, el pastor Félix tuvo que irme a parar porque estaba ya asumiendo demasiadas cosas. Félix estuvo allá, de hecho, me acuerdo que Félix dio una vomitada que eso no tiene madre. Es otra historia. Sí, eso es otra historia. Pero bueno. Okay. Pero bueno, todavía hay hermanos que cuando venga el pastor Félix dicen como si vomita. Pero bueno, el tema es que ahora, por ejemplo, Félix se pasó el año nuevo allá en la iglesia, y uno de los hermanos que estaba con nosotros en Chicago fue allá a pasarse el año nuevo con nosotros, y estábamos ahí en la casa como 20 gente, muy, muy bendecido. Pero una de las cosas que nosotros hemos hecho desde que llegamos a cada lugar, buscar una iglesia, servir en esa iglesia. Porque si tú vas a la iglesia y solamente eres un espectador, para mí ya no es suficiente eso, ¿entiendes? Porque yo tengo 25 años en los caminos del Señor. Yo no puedo llegar a una iglesia sabiendo que yo puedo dar y sentarme ahí a que me den. Entonces, para nosotros lo primero es importante para no dejarse influenciar del mundo, hermano. Nosotros estamos en la capital política del mundo, en Washington, D.C., donde, como yo le decía, caminando todos los días a mi trabajo, yo paso por al lado de la Casa Blanca. Es decir, yo a veces me pellizco y digo, wow, y yo estoy aquí realmente trabajando en este país. Pero lo importante es que si uno no busca la iglesia, si uno no sirve en la iglesia, si uno no se mantiene firme en sus principios cristianos, uno se deja influenciar y termina uno alejándose del Señor. Y lo menos que quiero yo en mi vida es alejarme del Señor, porque sin el Señor yo no soy nada. Sin el Señor yo no soy nada. Entonces yo no quiero bajo ninguna circunstancia. Yo prefiero mejor dejar Washington y todo el mundo que alejarme de Cristo. Porque para mí mi salvación es fundamental, la salvación de mis hijas y de mi esposa, y de ahora mis hermanos y mi mamá que sirven al Señor también. Eso es el premio más grande para mí. Entonces es importante, mis hermanos, que donde quiera que estemos, nos mantengamos siempre cimentados en la palabra. Busque ayuda, no deje de venir a la iglesia. Usted tiene la bendición de tener a un pastor como el pastor Félix. Ojalá yo tenga a mi pastor. Allá en Estados Unidos no lo tengo, pero lo llamo, vengo y nos mantenemos en contacto. Ustedes tienen la bendición de tener la palabra aquí. No dejen de venir a la iglesia por disparate. Y por estar amaneciendo el sábado y que estoy cansado y que mis hermanos, hay gente que hace un esfuerzo mucho más grande y viene de mucho más lejos para venir a sentarse aquí a escuchar la palabra. Usted tiene ese privilegio, aprovéchelo. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, quiero estas palabras finales. La carta de Pedro, es muy práctica. Y cada capítulo, de verdad quiero animarlos a saborearlo, a leerlo, a buscar versiones, a involucrarse en su grupo pequeño, a no faltar los domingos. Cada capítulo se encamina a desafiarnos a vivir la salvación. Vivir vidas santas en una sociedad como la que él está describiendo, o como la que hemos descrito. Vivamos esa vida santa, hermano. Padre, gracias por esta reflexión de tu palabra. Permítenos hacer este tipo de ejercicio en los grupos pequeños, de estudiarla, de profundizarla, de buscar el significado del texto, pero sobre todo cómo aplicarlo hoy día, cómo vivir vida santa, vida éticas que te agraden a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.